Bueno, como para no robarte mucho tiempo e ir un poquito al tuntún y al tantam, estuvimos ahí escuchando un poco también las clases de economía peronista que está dictando Guillermo y otros economistas también muy interesantes. Y te quería hacer una consulta con respecto, si bien el tema que estamos viviendo hoy en la Argentina, que es un desastre total, hay una cuestión muy interesante que es con el tema de la inflación, ¿no? Obviamente que el número que dice el gobierno, vos le preguntás a cualquier persona y no le da, obviamente, o sea, te dice, no, el 3% cómo puede ser si me aumentó la luz, el gas, el combustible, los servicios inclusive que ahora contrata la gente. Y vos tenés experiencia al respecto, no solo formación técnica, sino también expertise. ¿Considerás o qué metodología considerás que hay que adecuar para lograr tener una inflación, una medición más exacta, por lo menos en la zona del centro de la Argentina? Y qué indicadores, ¿no? Mejorar, cambiar, adaptar. Bueno, mira, es muy bueno la oportunidad de que les explique sobre este tema. El dato del IPC, que es el índice de precios al consumidor, es una construcción matemática, como cualquier índice. Cualquier índice que vos generes es una construcción matemática, es una fórmula polinómica que cada uno de los valores te determinan un porcentaje que se supone que responde, en este caso, al consumo de esos bienes o esos servicios. Entonces, en esa construcción matemática vos te podés encontrar un desfasaje metodológico que te puede dar una sobreestimación o una subestimación. Si vos, en realidad todas las metodologías que se utilizan responden a metodologías internacionales, pero otra cosa es cuando vos esa metodología no la adecuás al tiempo. A mí me resultó, bueno, tuve que asumir en febrero del 2007 la dirección del IPC. Yo venía de la función pública, digamos, yo siempre fui funcionaria pública, ocupando puestos de distintas naturalezas, pero dentro de una planta permanente, una histórica de la función pública. Así que cuando yo llego al INDEC no es que me desayunaba de lo que era la función pública. Lo que me encontré es una metodología de cálculo del IPC que respondía al 1 a 1, claro, al caballo del 1 a 1, no al caballo inclusive de la crisis, donde también Caballo estuvo con De la Rúa, sino en el 1 a 1 cuando se implementa y él, de alguna manera podés decir, bueno, él dijo, bueno, como es el 1 a 1, yo voy a tomar bienes que se consumen, y además la población los tenía disponibles en el 1 a 1, disponible decía, bueno, consumo mermelada de Alemania. Claro. Cuando esa política económica de los 90, 95, 94, 99, tenía como una cierta realidad, cuando ocurre la crisis del 2001, se sale de la convertibilidad, ese 1 a 1 no existía más. Con lo cual, la canasta de consumo que se utilizaba en los 90 no respondía a la que se estaba calculando en el año 2006, 2007, en 2008 se cambió. Con lo cual, digamos, la canasta y la medición de esa estructura matemática tiene que ver con lo que se llama metodología. Con lo cual, en ese momento yo me encontré con una sobreestimación, porque en realidad los aumentos respondían a bienes que no se consumían. Claro. Y además venías de la crisis y tenías en realidad una toma de datos que no respondían ni siquiera a Capital y Gran Buenos Aires. Para darte un ejemplo muy burdo, no se medía el precio de la carne en Liniers. Claro. Porque a lo mejor les resultaba que era más barato la carne en Liniers. Entonces, en realidad había una carga de datos en la línea D del subte. Pero porque además, cuando yo llego, ni siquiera pagaban los viáticos. Con lo cual, no solamente necesitas una canasta actualizada, sino una gestión del día a día en la recolección de datos que responda a que vos le pagaste los viáticos, así de bruto te lo digo, le hayas pagado los viáticos a los encuestadores y no les estaban pagando ni los viáticos. Totalmente sesgado. Claro, entonces te encontrás que esa estructura que defendían como si fuesen los dueños de la Biblia, en realidad era una sobreestimación del índice. Yo lo detecto, tal vez cometí el error de no dejar tanto documentado porque después tuvimos los juicios que todavía están vigentes y
que quedan muy explicados con lo que ocurre y que se detecta cuando el que era el director del INDEC dice, bueno, necesitamos cambiar la canasta, porque claro, la canasta que están usando es del 2004, cuando vos tenías subsidiadas, determinado por los costos de producción, las tarifas, el combustible, el colectivo, es decir, vos tenías una canasta donde en ese momento el peso relativo en tu gasto era nada, era cero, claro, porque no había variación de precios. Entonces, hoy están utilizando una canasta de un modelo económico que fue el de la década ganada, que no tiene nada que ver con esto. Con lo cual, vos los encuestadores pueden salir todos los días, ser muy eficientes, muy trabajadores, pero si vos seguís utilizando una canasta de más de 20 años, imagínate los cambios en los hábitos de consumo y los cambios que se producen ahora con el deterioro del poder adquisitivo, donde los ingresos de la clase activa y la clase pasiva están tan deteriorados, una pérdida de poder adquisitivo que te cambia muchísimo la canasta, perdona, pero que además el peso relativo de los servicios cambió sustancialmente, con lo cual, cuando vos terminaste de pagar la luz, el gas y algo que llenaste la heladera, se te terminó el ingreso, con lo cual, ¿cuál es la canasta de consumo promedio que podés tener para calcular el IPC? Sin ninguna duda está subestimada. Y te digo, es un cálculo, es una construcción matemática, es decir, no, digamos, cuando estaba sobreestimada había que corregirlo y hacer el trabajo. Acá está subestimada y también hay que corregirlo, con encuestas que determinan cuál es el gasto real de los consumidores, como pasaba en el 2006, 2007, 2008 y lo que está pasando ahora. Entonces, esa construcción matemática te determina índices que son lícitos, no tenés que decir nada para los trabajadores del INDEC, pero sí que la metodología está subestimando el gasto de los hogares. Sí, además de que esto también le presenta un sesgo, porque digamos, si vos la información que recopilás tiene ya una información errónea, ¿cómo trabajás después con...? No, discúlpame, porque vos vas a recolectar los datos, el encuestador tiene la cantidad de productos que le determinaron para que encueste. Claro. Y va a estar, sin ninguna duda, los bienes y servicios, desde un calefactor, una heladera, hasta los zapallitos y la mandarina. Es decir, el encuestador va a ir a buscar ese dato. El problema no está en el dato que recolectás, sino en el peso relativo, en la ponderación que mide ese bien. Claro. Que hoy, en realidad, los servicios, tarifas, combustible, cuando vas a cargar el tanque de nafta, cuando vas a tomar el colectivo para ir a trabajar, tiene que tener una ponderación superior porque en realidad tiene una variación de precios tremenda. Sí. Hoy representa... Entonces, la ponderación, lo que en realidad está desfasada es la ponderación en el gasto. Claro. Lo que tendrían que actualizar es eso. Pero que eso se hace exagerando cada 10 años. Claro. Pero además como hábito, digamos, nosotros cuando hicimos toda esa gestión, estuvimos en el Bureau of Labor de Estados Unidos, estuvimos en Madrid, estuvimos en París, en la Oficina de Estadísticas de Francia. Entonces, en realidad, ellos todos los años cambian, porque además hay algo que tal vez sea más específico, pero un índice de precios que no se actualiza solo genera inflación. Porque el índice se reproduce por esa ponderación y en realidad año a año habría que corregirlo a ponerlo otra vez en 100. Claro. Porque vos tenés 100, te fuiste a 115, ponele, 112, 108. Ese 108 ya entonces cuando vos vas a hacer el cálculo matemático también es una construcción matemática. Y digamos, nosotros tenemos los documentos hechos que los hizo de una manera hermosa, prolija, didáctica, el Instituto Estadístico de España, el INE, y realmente lo primero que te dicen es vos año a año, no cada 20 años, año a año tenés que cambiar ese índice y modificarlo desde la estructura matemática. A lo mejor la encuesta de los hogares lleva más tiempo y además también es una construcción matemática. Todo lo que es estadístico, cualquier índice, cualquier número estadístico tiene errores, porque tiene errores de muestreo y tiene errores de construcción y tiene errores de desfasaje. Entonces, en realidad nunca es una fórmula farmacéutica, es una construcción matemática. Así que mira, me fui, la verdad que no sabía que iba a hablar de esto, pero lo tengo tan internalizado que puedo dar cátedra. No, seguro. Aparte, espero que no sé si va a estar en alguna de las clases dando, por lo menos.
Vos sabés que yo realmente trabajo en el positivo, pero justamente el otro día decía, me parece que va a ser oportuno en alguna de las clases explicar esto que te estoy diciendo. Pero bueno, digamos, yo me especializo en comercio exterior y en lo que es la administración del comercio y la importancia de la administración del comercio en un modelo industrial, en un modelo de inclusión. Perfecto. Beatriz, ¿cómo te va? Buenas noches. Conrado acá te saluda desde el piso. Hola, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta. Perdóname, pero me hice lío porque Sí. ahora sí me decís el nombre y lo registro. ¿Y tu nombre cuál era que estuvimos hablando? Ramiro. Ramiro y Conrado. Está bien. Exactamente. Te quería consultar, no sé si viste que en las últimas semanas estuvo circulando un poco sobre un video viejo de Milei en diciembre del año pasado, hablando que la inflación iba a comenzar aproximadamente en agosto, septiembre, con cero, o iba a ser tangente prácticamente, convergente a cero. Y ahora salió el presidente resucitando un dato de la inflación mayorista que comenzaba con 0,8, cuando la inflación que vemos la mayoría de consumidores en el mercado está lejos de, aunque sea, ser el cero. Vamos a decir, creyéndole al gobierno, poniendo buena fe, comillas, es de un 3%, un 2%, bueno, pero está lejos de ser cero todavía. ¿Qué valoración tenés de eso? Pues es que me parece muy importante lo que estás preguntando porque, para aclarar, en realidad no son las mismas canastas y no son las mismas ponderaciones. Uno sabe que podés, en una de esas, si los precios mayoristas están tendiendo a un índice del 0,8, del 1, se supone que los precios minoristas tendrían que tender al mismo comportamiento. Lo que pasa es que estaba ocurriendo, creo, acá les tiro como una apreciación. Es decir, en realidad lo que está ocurriendo además, que los comercios también tienen los aumentos de las tarifas y tienen costos fijos muy altos, cualquier empresario lo sabe, frente a lo que está vendiendo. Con lo cual, el costo fijo de coto, con todo lo caguero, con toda la heladera, y no tenés consumo, salvo el día que hay descuento, el costo fijo también te genera un aumento de precio, porque es casi inevitable. Es decir, que en realidad consumís menos con un precio superior, porque de alguna manera también estás absorbiendo el costo fijo que determina este modelo perverso. Claro. Bueno, Beatriz, la verdad, te tendría acá en el piso o una hora más porque tenía preguntas sobre comercio exterior, cómo sostener un tipo de cambio competitivo. Vamos a ir haciendo. Pero tenemos que ir, la verdad, te agradezco un montón el contacto, sin duda.